21 de junio de 1941. Moscú. Joseph Stalin estaba sentado en su oficina del Kremlin, revisando los manifiestos de envío más recientes. Otra carga de tren de grano había cruzado a territorio alemán esa tarde. Caucho, petróleo, mineral de manganeso. Las entregas continuaban como lo habían hecho durante casi 2 años, desde que él y Hitler firmaron su pacto. Stalin encendió su pipa, satisfecho. Los alemanes estaban recibiendo todo lo que necesitaban. El arreglo funcionaba perfectamente. 1.200 millas al oeste, a lo largo de toda la longitud de la frontera soviética desde el Báltico hasta el Mar Negro, más de 3 millones de soldados alemanes yacían ocultos en bosques, detrás de colinas, en áreas de preparación justo más allá de la vista de puestos fronterizos soviéticos. Miles de tanques, decenas de miles de piezas de artillería, miles de aviones. La fuerza de invasión más grande jamás reunida en la historia humana, enrollada y lista para atacar. Y en Moscú, Stalin estaba revisando envíos de grano. Las advertencias. Las advertencias habían estado llegando por meses, de todas partes, de todos. Richard Sorge, el espía maestro de Stalin en Tokio, había enviado más de 80 informes de inteligencia separados, fechas exactas, números exactos de divisiones, planes de invasión exactos. Stalin había escrito a través de un informe en lápiz rojo: «Puedes enviar a tu fuente del cuartel general de aviación del Estado Mayor General alemán a su madre. No es una fuente sino un desinformador». Churchill había enviado advertencias a través de inteligencia británica. Stalin las descartó como provocaciones, intentos de crear una cuña entre él y Hitler. Los británicos estaban desesperados, razonó. Querían que soviéticos y alemanes se destruyeran mutuamente. Comandantes de frontera soviéticos enviaron informes cada vez más frenéticos. Aviones de reconocimiento alemanes violaban espacio aéreo diariamente. Concentraciones masivas de tropas visibles a través de la frontera. Artillería siendo posicionada. Stalin ordenó que dejaran de entrar en pánico. Prohibió cualquier respuesta agresiva que pudiera provocar a los alemanes. La advertencia final. En la noche del 21 de junio, un sargento alemán llamado Alfred Liskov desertó de su unidad, cruzó la frontera y se rindió a guardias soviéticos. Les dijo que la invasión comenzaría al amanecer. 3:15 de la mañana, dijo. Todo el ejército alemán. Mañana. El informe llegó a Moscú. Respuesta de Stalin. El desertor es probablemente un provocador enviado por generales alemanes que quieren crear un conflicto. Stalin se fue a la cama esa noche confiado en su análisis. Sí, había tensiones con Alemania. Sí, Hitler podría hacer demandas. Quizás quería más territorio, más recursos, pero Hitler era un actor racional. Todavía estaba luchando contra Gran Bretaña. No sería tan tonto como para abrir un segundo frente. El pacto aguantaría. Tenía que aguantar. Stalin había construido toda su estrategia alrededor de él. 3:15 de la mañana. Operación Barbarroja. A las 3:15 de la mañana del 22 de junio de 1941, la artillería alemana abrió fuego. A lo largo de un frente de 1.800 millas, miles de cañones dispararon simultáneamente. El sonido podía escucharse a 50 millas de distancia. El suelo tembló. El cielo se iluminó con destellos naranjas que convirtieron la noche en día parpadeante. Por 30 minutos, el bombardeo continuó. Luego los cañones guardaron silencio y 3 millones de hombres comenzaron a avanzar. Bombarderos alemanes atacaron 66 aeródromos soviéticos en las primeras horas. Aviones soviéticos, ordenadamente alineados ala con ala en el suelo como para desfile, fueron destruidos donde estaban. Pilotos corrieron de barracas para encontrar sus aviones ya ardiendo. Para mediodía, la Fuerza Aérea Soviética en los distritos occidentales había efectivamente dejado de existir. 1.200 aviones destruidos, la mayoría sin siquiera dejar el suelo. La llamada telefónica.
El teléfono en el apartamento del Kremlin de Stalin sonó a las 4 de la mañana. El comisario de defensa Semyon Timoshenko y el jefe de Estado Mayor Georgi Chukov estaban en la línea. Los alemanes habían cruzado la frontera. Múltiples informes. Bombardeo de artillería. Fuerzas terrestres avanzando. Ataques aéreos golpeando ciudades. Esto no era una provocación, esto era guerra. Primeras palabras de Stalin. ¿Están seguros de que esto no es una provocación de algunos generales alemanes? Zhukov, intentando mantener su voz estable, repitió los informes. La escala, el alcance. Toda la frontera estaba bajo ataque, ciudades siendo bombardeadas. Esta era la invasión. Stalin no dijo nada por varios segundos. Luego, piénsenlo. Colgó. Negación. Durante la siguiente hora, mientras tanques alemanes rodaban más profundo en territorio soviético, mientras unidades soviéticas eran superadas, mientras comunicaciones se descomponían y caos se extendía, Stalin intentó alcanzar la embajada alemana. Quería hablar con el embajador von der Schulenburg. Seguramente había habido un error. Seguramente Hitler no sabía. Esto debía ser acción no autorizada de generales de la Wehrmacht. La embajada no respondió. El embajador ya estaba en camino al Kremlin con un mensaje, pero no del tipo que Stalin esperaba. A las 5:30 de la mañana, von der Schulenburg fue conducido a ver a Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. El embajador, viéndose incómodo, leyó de una declaración preparada. Alemania estaba actuando en defensa propia contra preparativos soviéticos para ataque. El Reich ya no podía tolerar la amenaza. Un estado de guerra ahora existía. Molotov escuchó, su rostro sin expresión. Cuando el embajador terminó, Molotov habló en voz baja. ¿Cree que merecíamos esto? El embajador no tenía respuesta. La oficina Stalin llegó a su oficina del Kremlin a las 5:45 de la mañana. Su círculo interno ya estaba allí. Molotov, Beria, Malenkov, Timoshenko, Zhukov. Se pusieron de pie cuando entró. Stalin caminó a su escritorio, se sentó y miró los mapas siendo desplegados ante él. Flechas rojas mostrando penetraciones alemanas. Ya las flechas estaban profundas. ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó Timoshenko. Stalin parecía incapaz de enfocarse. Seguía regresando a las mismas preguntas. ¿Era realmente la decisión de Hitler? ¿Podría ser una provocación? ¿Deberían evitar respuesta a escala completa en caso de que esto fuera un malentendido? Zhukov, apenas controlando su frustración, explicó de nuevo. La escala del ataque dejaba claro que esto estaba planeado. Esta era la invasión sobre la que habían sido advertidos. La invasión que Stalin se había negado a creer que vendría. Stalin finalmente emitió órdenes. Fuerzas soviéticas debían defenderse y contraatacar donde fuera posible. Pero el lenguaje era cauteloso, casi tentativo, como si todavía no pudiera aceptar completamente lo que estaba sucediendo. Catástrofe. Para media mañana, la situación era catastrófica. Fuerzas alemanas habían penetrado 10, 20, 30 millas en algunos sectores. Comunicaciones soviéticas estaban colapsando. Unidades estaban siendo cercadas. Las líneas de defensa cuidadosamente planeadas existían solo en papel. En realidad, caos. Y Stalin, el dictador que controlaba cada aspecto de la vida soviética, que había purgado y aterrorizado su camino al poder absoluto, parecía paralizado. Molotov habla. A mediodía, el pueblo soviético finalmente escuchó palabra oficial de la invasión, pero no de Stalin. Molotov dio la dirección por radio. Su voz, usualmente tan fría y burocrática, llevaba un borde de emoción. Hoy, a las 4 de la mañana, sin ninguna declaración de guerra y sin ningún reclamo siendo hecho sobre la Unión Soviética, tropas alemanas atacaron nuestro país. Detalló las violaciones fronterizas, el bombardeo de ciudades, la agresión no provocada. Luego vino la línea que resonaría a través de la historia soviética. Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra. ¿Pero dónde estaba Stalin?
El pueblo soviético esperaba escuchar de su líder, el hombre que había moldeado su nación por más de una década, que exigía lealtad absoluta, que se presentaba como el padre del Estado soviético. ¿Dónde estaba ahora, cuando la nación necesitaba escuchar su voz? Stalin permaneció en silencio, el punto de ruptura. En su oficina continuó recibiendo informes, cada uno peor que el anterior. Los alemanes estaban avanzando en múltiples frentes. Minsk estaba amenazado. Los estados bálticos estaban siendo superados. El frente suroeste estaba en caos. La Luftwaffe poseía los cielos, bajas soviéticas estaban subiendo a decenas de miles. Las respuestas de Stalin se volvieron cada vez más erráticas. Emitió órdenes, luego las contradijo. Exigió contraataques, luego prohibió acción agresiva. Llamó a comandantes, los reprendió por retirarse, luego parecía incapaz de dar dirección clara. Aquellos alrededor de él observaban con creciente preocupación. Este no era el Stalin que conocían. El líder decisivo y despiadado había sido reemplazado por alguien que parecía perdido, casi desconcertado. 28 de junio. El colapso. El 28 de junio, 6 días en la invasión, la situación alcanzó un punto de ruptura. Minsk había caído. El frente occidental estaba colapsando. Grupos panzer alemanes corrían hacia Smolensk. La escala del desastre se estaba volviendo clara. Esto no era solo un revés. Esto era catástrofe potencial. Stalin visitó el comisariado de defensa esa tarde. Encontró caos, órdenes contradictorias, ninguna imagen clara de dónde estaban incluso las fuerzas soviéticas, comunicaciones con ejércitos enteros perdidas. Explotó contra los comandantes, los culpó por el desastre y luego pareció desinflarse. Dejó el edificio, se subió a su auto y dio una orden que impactó a su detalle de seguridad. «Llévame a la dacha». Fue a casa y se quedó allí. 2 días de silencio. Por 2 días, Stalin permaneció en su dacha fuera de Moscú. No fue al Kremlin. No presidió reuniones del Politburó. Tomó pocas llamadas telefónicas. La Unión Soviética estaba luchando por su supervivencia y su líder se había retirado. Lo que sucedió durante esos 2 días permaneció algo misterioso. Stalin mismo nunca habló de ello en detalle, pero gente que lo vio describió a un hombre en las garras de depresión profunda. Paseaba, dormía poco. Parecía, en palabras de un observador, aplastado. Según Nikita Khrushchev, quien escuchó el relato de otros que estuvieron allí, Stalin dijo a aquellos alrededor de él: «Lenin fundó nuestro Estado y nosotros lo jodimos». Fue una admisión extraordinaria. Stalin, quien nunca reconoció error, quien había construido un culto a la personalidad alrededor de su infalibilidad, estaba confrontando la posibilidad de que su error de cálculo había condenado a la Unión Soviética. El ajuste de cuentas había ignorado cada advertencia, había confiado en Hitler, había dejado al ejército rojo desprevenido, había purgado el cuerpo de oficiales de sus comandantes más experimentados, había entregado recursos a Alemania hasta la invasión, y ahora fuerzas alemanas corrían hacia Moscú, y parecía haber poco que pudiera detenerlos. 30 de junio. La delegación. El 30 de junio, una delegación del Politburó llegó a la dacha. Molotov, Beria, Malenkov y otros. Encontraron a Stalin en su estudio. Cuando los vio entrar, su rostro mostró miedo. Pensó que habían venido a arrestarlo, a culparlo por el desastre, a removerlo del poder. ¿Por qué han venido?, preguntó. Molotov explicó. Lo necesitaban. El país lo necesitaba. Propusieron formar un comité de defensa del Estado con Stalin a su cabeza, autoridad completa sobre el esfuerzo de guerra. Pero tenía que regresar, tenía que liderar. Stalin los miró por un largo momento. Luego acordó. 3 de julio. Stalin. Habla. Los siguientes días se pasaron preparando. Stalin se dirigiría a la nación, pero tenía que hacerse bien. El discurso tenía que reconocer la crisis mientras reunía al pueblo. Tenía que ser honesto sobre el peligro mientras proyectaba confianza en victoria final.
el 3 de julio de 1941. 11 días después de que comenzó la invasión, Stalin finalmente habló al pueblo soviético. Su voz vino por radio a las 6:45 de la tarde. Millones se reunieron alrededor de receptores en apartamentos, fábricas, granjas colectivas, unidades militares. Habían esperado casi 2 semanas para escuchar de su líder. Ahora, finalmente, estaba hablando. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y marina, me dirijo a ustedes, mis amigos. La apertura fue sin precedentes. Stalin nunca usó lenguaje tan informal y cálido. Hermanos y hermanas, mis amigos. Esto no era la figura distante divina de propaganda. Esto era un hombre hablando a su pueblo en su hora más oscura. Reconoció la gravedad de la situación. El enemigo había capturado Lituania, Letonia, mucho de Bielorrusia. Amenazaban Ucrania. Fuerzas soviéticas se habían retirado. El peligro era real. Pero luego comenzó a construir el caso para resistencia. Les recordó de la invasión de Napoleón, de cómo Rusia había sobrevivido esa catástrofe. Explicó que los ejércitos de Hitler, a pesar de sus éxitos iniciales, no eran invencibles, podían ser vencidos, serían vencidos. La estrategia describió la estrategia, guerra partisana detrás de líneas alemanas, tierra quemada, no dejar nada para el enemigo, quemar cultivos, destruir infraestructura, hacer cada milla de territorio ocupado una pesadilla para los invasores. En caso de retiro forzado, dijo, todo material rodante debe ser evacuado. El enemigo no debe quedarse con un solo motor, un solo vagón de ferrocarril, ni una sola libra de grano o galón de combustible. Toda propiedad valiosa, incluyendo metales, grano y combustible que no puede ser retirado, debe ser destruido. Llamó a fábricas a cambiar a producción de guerras civiles, acabar zanjas antitanque, construir fortificaciones. Cada persona capaz a contribuir a la defensa la gran guerra patriótica. Y enmarcó la guerra en términos que resonarían. Esto no era solo sobre comunismo o el sistema soviético. Esto era sobre la supervivencia del pueblo ruso, de todos los pueblos soviéticos. Esta era la gran guerra patriótica, haciendo eco de la guerra patriótica contra Napoleón. El asunto es si los pueblos de la Unión Soviética permanecerán libres o caerán en esclavitud, dijo. El pueblo soviético debe darse cuenta de esto y abandonar toda complacencia. La respuesta. El discurso duró unos 20 minutos. Cuando terminó, hubo silencio a través de la Unión Soviética mientras la gente absorbía lo que habían escuchado. Luego, gradualmente, un cambio comenzó. El pánico y confusión de los 11 días previos comenzaron a cristalizar en algo más: determinación, ira, voluntad de resistir. Stalin finalmente había encontrado su voz, pero era diferente de antes. El culto a la personalidad permaneció, pero algo había cambiado. Había hablado al pueblo casi como iguales. Había reconocido peligro en lugar de pretender invencibilidad. Lo había hecho personal, hermanos y hermanas. Esas palabras importaban. Sugerían lucha compartida, sacrificio compartido. No un líder distante comandando desde arriba, sino alguien en la lucha junto a ellos. La transformación. En los días y semanas que siguieron, la transformación de Stalin continuó. Tomó control directo del esfuerzo de guerra a través del Comité de Defensa del Estado. Se reunió con comandantes diariamente, a veces cada hora. Tomó decisiones, a menudo brutales. Ordenó la defensa de ciudades hasta el último hombre. Autorizó destacamentos de bloqueo para disparar a soldados en retirada. Exigió contraataques incluso cuando el costo era horrífico. La parálisis de finales de junio se había ido. Ya fuera recuperación genuina o simplemente Stalin forzándose a funcionar, se convirtió en el líder de guerra que la Unión Soviética necesitaba. Despiadado, exigente, implacable con fallo, pero presente y comprometido. La memoria. Pero nunca olvidó esos primeros días. Nunca olvidó las advertencias que había ignorado.
Nunca olvidó cuán cerca había llegado de desastre completo. En conversaciones privadas más tarde en la guerra, a veces haría referencia a la invasión. «Me engañaron», dijo una vez a Averell Harriman, el embajador estadounidense. Pero no era exactamente preciso. Se había engañado a sí mismo. Había querido creer que el pacto aguantaría. Se había convencido de que Hitler era racional, que Alemania no arriesgaría guerra de dos frentes, que las advertencias eran provocaciones británicas. Había construido toda una cosmovisión alrededor de estas suposiciones. Y cuando la realidad las destrozó, él se destrozó brevemente también. El costo. El costo de ese error de cálculo fue asombroso. En las primeras 3 semanas, más de 400.000 hombres muertos o capturados, miles de tanques y aviones destruidos, ejércitos enteros cercados y destruidos, territorio conteniendo millones ocupado. Para diciembre de 1941, cuando el avance alemán finalmente se estancó antes de Moscú, bajas soviéticas numeraban en millones. Los territorios ocupados contenían más de 60 millones de personas. El corazón industrial de Ucrania estaba perdido. Leningrado estaba bajo sitio. La Unión Soviética sobrevivió, pero apenas, y solo porque el invierno ruso llegó. La logística alemana colapsó. Hitler cometió sus propios errores estratégicos. El pueblo soviético luchó con coraje desesperado. No tenía que estar tan cerca, pero no tenía que estar tan cerca. Si Stalin hubiera atendido las advertencias, si hubiera permitido al Ejército Rojo prepararse, si no hubiera purgado el cuerpo de oficiales, si hubiera posicionado fuerzas apropiadamente, si hubiera aceptado realidad en lugar de su análisis ilusorio. Esos 11 días de silencio hablaron volúmenes. El hombre que exigía control absoluto, que nunca admitía error, había sido confrontado con las consecuencias de su mayor error, y por 11 días no pudo enfrentar a su pueblo. Hermanos y hermanas. Cuando finalmente habló, usó palabras que nunca había usado antes. Hermanos y hermanas, mis amigos. Palabras que reconocían humanidad compartida, peligro compartido, responsabilidad compartida. Fue lo más cerca que Stalin llegó a una disculpa, no en las palabras mismas, sino en el tono, en la admisión, implícita pero clara, de que la situación era terrible porque el liderazgo había fallado, que la confianza había sido mal puesta, que el pueblo soviético ahora estaba pagando por decisiones tomadas en el Kremlin. Nuestra causa. Es justa, nuestra causa es justa, había dicho Molotov el 22 de junio. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra. Tomaría 4 años más, 27 millones de soviéticos muertos, ciudades destruidas, poblaciones devastadas, una generación marcada. Pero las palabras de Molotov probaron ser ciertas. El enemigo fue derrotado. Victoria vino. 22 de junio de 1941. Pero el 22 de junio de 1941, mientras Stalin estaba en su oficina intentando entender cómo sus cálculos cuidadosos habían salido tan catastróficamente mal, victoria parecía casi imposible. El pacto en que había confiado yacía en ruinas. El ejército que había purgado estaba colapsando. Las advertencias que había descartado habían sido precisas, y la nación que gobernaba absolutamente estaba buscándolo para liderazgo. Por 11 días no tuvo palabras. Cuando finalmente las encontró, eran palabras diferentes de las que cualquiera esperaba. No la propaganda de invencibilidad, no los pronunciamientos distantes de un dictador, sino un llamado directo, casi íntimo, reconociendo peligro y exigiendo sacrificio. La revelación, hermanos y hermanas. En esas 3 palabras, Stalin reveló más de lo que cualquier cantidad de análisis podría mostrar. El hombre que nunca se había visto como hermano de nadie, que había asesinado su camino al poder, que no confiaba en nadie y exigía obediencia absoluta, estaba pidiendo a su pueblo estar con él, no porque lo comandaba, sino porque supervivencia lo requería. La invasión había destrozado más que planes militares.
había destrozado la confianza de Stalin en su propio juicio. Y en ese momento de destrucción, brevemente, había hablado a su pueblo como hombre en lugar de como Dios. No duraría. Dentro de meses, el culto a la personalidad se reafirmaría. Stalin se convertiría de nuevo en la figura distante y aterradora que gobernaba por miedo. La propaganda lo retrataría como el genio que siempre había sabido, siempre planeado, siempre controlado. Pero aquellos que escucharon esa transmisión del 3 de julio nunca la olvidaron completamente. El tono, las palabras, la sensación de que solo por un momento, el hombre detrás del mito había sido visible. ¿Qué dijo Stalin? ¿Qué dijo Stalin cuando Hitler rompió su pacto e invadió Rusia? Por 11 días no dijo nada, y en ese silencio, la Unión Soviética casi murió. Cuando finalmente habló, dijo, hermanos y hermanas, y en esas palabras, pidió a su pueblo salvarlo de las consecuencias de su propio error catastrófico. Lo hicieron, a un costo casi imposible de comprender, pero lo hicieron. Conclusión. Si esta historia de negación, parálisis y transformación final te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender el costo humano de error de cálculo estratégico. Deja un comentario. ¿Podría Stalin haber prevenido la catástrofe si hubiera atendido las advertencias? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.